realmente estamos muy agradecidos de llevar a ustedes un nuevo programa de Luces para el Alma, un espacio para desarrollar diversos temas a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la ley de libertad, que voy a desarrollar acá con mi hermano Juan Berrío, quienes vamos a trabajar este tema en sus aspectos más prácticos. Feliz día, Juan. Gracias, Víctor. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de este programa Luces para el Alma. Hoy con este maravilloso tema que desarrollaremos para todos ustedes. Sí, la ley de libertad es una ley moral, es una ley divina que nos influencia de manera positiva, porque todas las leyes naturales buscan en nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo como seres humanos encarnados. La ley de libertad tiene toda una serie de aristas muy interesantes que tratamos en el libro de los espíritus, en la parte de las leyes morales, y Allan Kardec pregunta a los espíritus si realmente el ser humano, el hombre, tiene una libertad absoluta. Y los espíritus dan una respuesta muy interesante, porque en nuestro romanticismo muchas veces pensamos que la libertad debe ser absoluta para el ser humano. Pero cuando hablamos de la ley de libertad, encontramos que es una ley que tiene que ver, que tiene una relación con nuestro prójimo, con los demás. Y cuando hablamos que es una ley que nos permite relacionarnos con los demás, nos damos cuenta de que todos tenemos derechos y deberes. Y nuestros deberes llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Por lo tanto, el ser humano aquí en la tierra tiene una libertad relativa. Y esto es un punto muy importante a reflexionar, Juan. Sí, porque definitivamente, Víctor, nosotros pensamos, como tú bien decías, que tenemos la libertad es absoluta, pero ese relativismo de la libertad también tiene mucho que ver con nuestro estado evolutivo, porque las sociedades se conforman y tienen una organización. Entonces, como tú bien lo decías, nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de nuestro prójimo. Entonces, la libertad está circunscrita también a la ley de sociedad. O sea, vivimos en una sociedad en la cual nos interrelacionamos y que tenemos que entender que todo aquello que nosotros anhelamos también es un derecho del otro, inalienable. Como por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia. Podemos creer y pensar de acuerdo a nuestros gustos particulares. Podemos tener opiniones políticas, religiosas, de gustos estéticos, y es un derecho que Dios nos ha otorgado a través de algo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío ya tiene que ver más con el tema de la decisión y la toma de decisiones con respecto a situaciones. En este orden de ideas, ¿cómo se correlaciona ese libre albedrío con el uso responsable de esa ley de libertad? Sí, el libre albedrío todos lo tenemos. Desde nuestro estado espiritual, cuando estamos allá en el mundo espiritual, en el estado errante, nosotros podemos, de una manera relativa también, escoger las pruebas que vamos a vivir, las situaciones que necesitamos para desarrollarnos. Y en nuestro estado actual, como espíritus que aún no somos súper evolucionados, buscamos el apoyo de nuestros guías espirituales para estas escogencias. Pero también tomamos decisiones aquí en la tierra. Y lo interesante de esto es que tenemos que enmarcarnos de que cualquier decisión, cualquier siembra, responderá a una cosecha. Nuestra siembra es libre, pero nuestra cosecha es obligatoria. Esto nos lo enseña la doctrina espírita, porque anteriormente pensábamos que podríamos hacer cualquier cosa y que simplemente Dios nos iba a dar simplemente una oportunidad más, pero que no íbamos a vivir las consecuencias. Y esta ley se une también a la ley de causa y efecto, porque todas nuestras acciones libres
debemos pensar que traen unas consecuencias y esas consecuencias debemos asumirlas. Esas consecuencias de esos actos en las sociedades actuales hay una gran confusión. Preconizamos libertad. Es más, hay protestas a nivel mundial y la libertad, la libertad, la libertad, el derecho a la libertad. Pero resulta que algunas veces, cuando conquistamos esa relativa libertad dentro de las democracias, la confundimos con libertinaje. Y es cuando pasamos la raya de considerar que ser libre es hacer lo que se me antoje en pos de esa utopía de libertad malentendida. Aún, y volvemos a la situación del estado evolutivo, en nuestras múltiples encarnaciones, nosotros en cada una de ellas vamos adquiriendo experiencias, actitudes, conocimientos que nos van a ayudar a ser cada día un ser humano más estructurado. Sin embargo, cuando confundimos libertad con libertinaje, estamos poniéndole elementos de naturaleza viciosa a la libertad. Y es entonces cuando la contaminamos, en el sentido de extralimitarnos en esos procesos. ¿Y qué generamos? Que dentro de esas decisiones del libre albedrío, que todos tenemos derecho y que Dios nos abre esa puerta completamente como un derecho adquirido como sus criaturas, es entonces cuando nosotros, si tomamos las malas decisiones, como decías tú, tendremos las consecuencias y cosecharemos los resultados de esas malas decisiones. Y es entonces cuando nosotros tenemos que tener claro que la libertad y el libertinaje no son lo mismo. El libertinaje es el mal entendimiento, es el abuso de la libertad. Y es la libertad llevada a un proceso de pauperización. Es como si la violentáramos, la convirtiéramos en una cosa que no es. En la libertad está intrínseca la conquista del ser superior, porque hay una conquista de todo aquello que nos lleva a acercarnos más al altruismo humano, en el respeto hacia los derechos de los demás, en el respeto hacia las formas diferentes de ver la vida, de vestirse, de asumir hasta la sexualidad, las creencias religiosas o no religiosas, hacia lo que creemos como lo científico, lo filosófico, y es un respeto intrínseco. Pero, como bien lo decíamos, mi libertad termina donde también comienzan los derechos de libertad del prójimo. Entonces, hay una correlación clara entre esos derechos adquiridos que ya la ley los protege y los deberes para con los demás. Entonces, Víctor, en esa línea de acción, cuando nosotros tenemos a la libertad como un derecho que nos da Dios, la utilización errada de ella a través de las diferentes leyes, ¿qué consecuencias puede tener para nuestra evolución? ¿El entendimiento o no entendimiento? Sí, entender la libertad nos va a ayudar y por eso es importante trabajar la educación moral, ¿sí? Porque a veces entendemos la educación moral como un tema religioso. Sí. Y la doctrina espírita viene a decir que la educación moral es el arte de educar a nuestro carácter, nuestra toma de decisiones. Y muchas de nuestras decisiones están mediadas por un principio de placer. Y este principio de placer lo contamina el orgullo y el egoísmo, que son las dos grandes plagas del progreso. Y por eso es que no entendemos el tema de la libertad. La pedimos, la exigimos, luchamos por ella, muchos pueblos han luchado por ella, pero salen de una clase de esclavitud y entran a un nuevo periodo de esclavitud.
Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en nuestro trabajo interior, de cómo manejamos esa libertad, cómo vemos que nuestras potencialidades deben ser utilizadas para ayudarnos a nosotros mismos, pero también ayudar a nuestro prójimo en el proceso evolutivo. Pero lo que tendemos a hacer con nuestra libertad unida al conocimiento es esclavizar a los demás. Y eso es lo que a lo largo de la historia hemos estado trabajando. Claro que la esclavitud ha cambiado, pero sí en el fondo aún seguimos viviendo. No es tanto la esclavitud hacia otras personas, sino la esclavitud hacia vicios, hacia pareceres, la esclavitud a situaciones que nos producen desdicha, es porque el hombre aún no sabe administrar los momentos libres que tiene de manera relativa. Entonces es importante este trabajo en la ley de libertad y aprovecharlo con el fin de evolucionar. La doctrina espírita tiene las leyes morales, entre estas está la ley de libertad, y que requiere de una ampliación, de un estudio bien serio, entendiendo primero que la libertad es relativa para el ser humano, pero dentro de esto tenemos la libertad de conciencia, la libertad de creencia, que cada uno hace parte del íntimo, lo íntimo de cada uno de nosotros, pero a pesar de ello debemos respetar la libertad de pensar y de creer que tienen otras personas, porque este tema de las creencias, a nosotros que nos ha gustado un poco también la historia, ha sido una de lo que más ha generado violencia en el mundo hasta la actualidad. ¿Sí? Porque las guerras religiosas han sido las más violentas en toda la historia, ¿verdad, Juan? Las más perversas. El ser humano ha tendido siempre a imponerse, ¿no? Y entonces al considerar que lo que yo creo y lo que yo pienso es lo verdadero, y entonces voy y coarto la libertad del otro para imponer mi creencia, mi parecer, mi forma de ver la vida. Y ahí vienen los conflictos. Hoy en día todavía se está dando que naciones enteras lanzadas en unas guerras fratricidas contra otras naciones por querer imponer un modelo político, económico o simplemente por temas religiosos. O económicos. Al final casi todo es económico. Entonces vemos cómo desde tiempos inmemoriales la humanidad siempre ha tratado de quitarle la libertad al otro y eso se llamó esclavitud. Los esclavizados. Entonces, de la esclavitud legítima que las leyes abolieron hace 200 años, ahora tenemos otro tipo de esclavitudes. Hay esclavitudes, hay procesos en los que personas esclavizan a otro desde el punto de vista de explotación sexual, laboral, esclavitud emocional, también esclavitud de dependencia hacia el otro. Entonces, nosotros vemos que cambió el concepto porque siempre se consideró que al liberarse de la esclavitud legal, de un hombre que podía poseer a otro, comprarlo como mercancía, al terminar eso se ganó la libertad y resulta que no, simplemente esa esclavitud mutó y se convirtió en otra cosa. Y lo más triste de esto es que nosotros mismos muchas veces nos esclavizamos a situaciones de vicios, nos esclavizamos a pasiones, nos esclavizamos a obsesiones que nos llevan a la desgracia, al mal vivir, a la tristeza, al desasosiego. Y entonces le quitamos el sentido verdadero a tener ese uso de la libertad y del libre albedrío para poder alcanzar niveles superiores de evolución. Entonces todavía nos falta un trecho muy largo para poder entender que la libertad implica una responsabilidad en nuestras actuaciones, en nuestra manera de ver la vida, en la manera en que enfrentamos los diferentes desafíos que todos los días tenemos que vivir. Entonces, la doctrina espírita nos da muchísimas herramientas. Aquí en el libro de los espíritus
en las leyes morales aparece la ley de libertad. Invitamos a nuestros amigos que nos ven a que busquen el libro y busquen las leyes morales, y ahí está la ley de libertad, y pueden ampliar mucho más estos conceptos que nosotros estamos tratando de resumir, basado en las enseñanzas del Evangelio y el libro de los espíritus de la doctrina espírita. Sí, la doctrina espírita es el cristianismo revivido. Por lo tanto, tomamos las bases morales que nos enseñó el Maestro Jesús cuando nos dijo: a cada quien según sus obras, hablando de la ley de causa y efecto. Pero también nos toca un tema muy interesante que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Cuando buscamos el conocimiento, cuando sabemos que las situaciones materiales que vivimos, con las cuales fantaseamos, que son transitorias, nos apegamos a ellas, nos hacen esclavos. Por eso el Maestro Jesús propone: busca la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hará libres. Y haciéndonos libres, vamos a encontrar nuestro verdadero destino, sí, que es la espiritualidad, que es la búsqueda de la alegría, de la paz, de la tranquilidad. Por eso, ser libres implica un trabajo interior. Ese trabajo interior nos va a ayudar a ir quitando esas amarras del apego, de todas las situaciones exteriores que nos obnubilan la mente. Entonces, trabajemos estos puntos con el fin de que evolucionemos y seamos cada día mejores. Esta es la invitación de la doctrina espírita en el día de hoy, a través de este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad a la luz de la doctrina espírita. Mil gracias, Juan, por esta oportunidad de desarrollar este tema, y que puedan seguir uniéndose a nuestro programa en cada uno de sus hogares. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Hasta pronto.